Este fin de semana, la vertiente artiguista puso a disposición del Frente Amplio el nombre del arquitecto Salvador Esqueloto como uno de los posibles candidatos por parte de la coalición de izquierdas a la intendencia de Montevideo. Con este nombre ya son 3 los que están arriba de la mesa, sin confirmación oficial por parte del Frente Amplio, pero sí a disposición de la coalición de cara a las elecciones. Desde el sector se enfatizó que Esqueloto, de 68 años, y que se desempeñara como decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de la República, tuvo un rol fundamental en los gobiernos departamentales y nacionales del Frente Amplio. Desde la coalición también se lo mencionó como un hombre cortado con la misma tijera, palabras textuales de José Bayardi, cortada con la misma tijera que Mariano Arana. ¿Cómo surge esta posibilidad? Vamos a conversar ahora con Salvador Esqueloto, que está en línea con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, por favor. Esqueloto, ¿cómo fue el proceso para que su nombre se pusiera a disposición por parte de la vertiente artiguista para, ser una posibilidad para intendente de Montevideo? Bueno, yo creo que primero que nada me parece que ustedes plantearon exactamente cómo son las cosas, es decir, es una posibilidad que pone a disposición nuestro sector, pero deberá transitar por una serie de pasos orgánicos internos dentro del Frente Amplio a nivel departamental para que sea finalmente una candidatura real, ¿no? O sea, todavía estamos en las etapas previas. Y con respecto a la pregunta que me hacía, en realidad es un proceso muy reciente, si bien no puedo negar que a lo largo del tiempo una cantidad de compañeros y personas independientes o de diferentes sectores me sondeaban sobre la posibilidad todavía distante, ¿no? Porque estamos hablando de meses atrás, de una candidatura en Montevideo, pero en particular esto es algo que ocurrió entre el fin de año y el sábado pasado, o sea, es muy reciente. Y bueno, hubo que tomar una decisión y yo di mi aval, mi conformidad para que el sector pudiera difundirlo. Y a título personal, para usted, ¿qué significa que, aunque sea no oficialmente, pero si unos compañeros suyos planteen su nombre para la candidatura a la intendencia? Bueno, es un compromiso enorme, una gran satisfacción, la verdad que una alegría. Por un lado me llena de orgullo, por otro lado me compromete. Pero además me parece que, y esto es algo que me gustaría transmitir así con total claridad, me lo tomo como algo que trasciende cualquier tipo de identidad o pertenencia sectorial, porque una vez que esto se confirme, si se llega a confirmar, cualquier candidatura que el Frente Amplio presente tiene que ser una candidatura de todo el Frente Amplio, no de grupos, no de sectores, no de fracciones, sino de la fuerza política en su conjunto, más allá que hoy, por una cuestión que habilita la Constitución de la República, en los departamentos se pueden presentar hasta 3 candidaturas, podrá ser 1, 2 o 3, pero en cualquier escenario esas opciones son opciones de toda la fuerza política. Pero su candidatura, Esqueloto, ¿qué le podría sumar justamente a esa posibilidad de triunvirato, digamos, o de banco de 3 patas, que son las candidaturas que hasta ahora suenan por parte del Frente Amplio? Sí, bueno, todavía eso evidentemente es algo que está para decantar. Quizás yo no sea la persona más adecuada para decir qué es lo que puedo sumar. Yo sí lo que puedo decir es que considero, y ayer lo decía nuestro compañero presidente de la vertiente, José Bayardi, que en un escenario como el que tenemos, de cambio de gobierno nacional, de posibilidad que el Frente Amplio asuma muchas más intendencias de las que ya tiene en este momento, hay un desafío para el país y hay un desafío para el Frente Amplio, que es que hay que jerarquizar la política a nivel departamental y local. El riesgo muy grande es que la demanda de cuadros políticos y de gestión y de personas con experiencia
del gobierno nacional y de todos los servicios descentralizados y entes autónomos termine debilitando aquellos gobiernos departamentales y municipales que necesitan también tener jerarquía política. No son opciones de segunda categoría o de segundo nivel, son opciones fundamentales para el desarrollo democrático del país y de las comunidades departamentales y locales. Y el caso de Montevideo es claramente, más allá de que esto vale para todo el país, ¿no? Uh-huh. Entonces la política de los territorios necesita ser jerarquizada y yo en eso me siento muy seguro y con fuertes convicciones de la importancia de las políticas territoriales, de cercanía, de contacto con la gente, de resolver necesidades de la gente y también de una visión estratégica de mediano y de largo plazo. Así que pienso que desde esa lógica y desde esa mirada yo podría aportar un perfil que claramente es un perfil complementario de por lo menos los otros dos compañeros que hasta el momento se han venido manejando, valiosos y queridos compañeros, ¿no? La compañera Verónica Piñeiro, que es vicepresidenta de nuestra fuerza política y tiene experiencia de gestión en materia ambiental, y por supuesto el economista Mario Vergara, senador electo, también con una larga trayectoria y experiencia política. Y bueno, en mi caso pienso que puedo darle como un tono o un tenor a la política departamental desde esa mirada urbana, territorial, estratégica, pero también de cercanía y de contacto con la gente, con las organizaciones sociales y el vínculo con los territorios. El comunicado de Vertiente Artiguista dice: en particular tenemos el convencimiento de que Montevideo como capital del país debe ser ejemplo y a la vez motor de las transformaciones. No se trata meramente de mantener el gobierno departamental, se trata de innovar, profundizar y consolidar un proyecto progresista en constante cambio para avanzar hacia una ciudad y un departamento al servicio de quienes lo habitan. Se trata de seguir avanzando hacia un Montevideo sustentable, capaz de integrar las demandas y necesidades de la ciudadanía con el compromiso ineludible de lograr un mayor desarrollo y una mejor calidad de vida para todos y todas, dice el comunicado. ¿Usted se siente representado en esas palabras? Totalmente, quizás sean frases un poco largas, pero tratando de ser más sintético, me parece que lo peor que podría hacer el Frente Amplio, lo que no debe hacer, es asumir una inercia, ¿no? Que venimos haciendo cosas y las vamos a seguir haciendo tal como las veníamos haciendo, ¿no? Creo que cualquier fuerza política tiene un enorme riesgo de quedarse en sus propios logros. Lo que se ha hecho es muchísimo, los cambios en Montevideo son espectaculares, pero hay que seguir cambiando. No podemos conformarnos con lo que venimos haciendo. Hay que innovar y creo que esta coyuntura con un nuevo gobierno como el de Yamandú, con el que yo me siento profundamente identificado, no solamente en lo que tiene que ver con sus orientaciones generales, sino también con el estilo de trabajo, es una oportunidad para hacer un punto de inflexión en la política de Montevideo, con un talante dialoguista, articulador, convocando a todos los sectores, dentro del Frente Amplio, pero más allá del Frente Amplio, a construir una ciudad más habitable, más amigable, una ciudad para las personas. Esqueloto, no le voy a pedir grandes definiciones políticas porque estamos en el momento en el que estamos. Su nombre fue propuesto el sábado, no hay definición oficial todavía con respecto a cuál o cuáles serán las candidaturas dentro del Frente Amplio. Sí le hago esta pregunta o esta serie de preguntas. Usted como montevideano, como arquitecto que vive en la ciudad y tiene los mismos problemas que tengo yo, aunque capaz que vivimos en barrios diferentes, ¿qué aspectos cree que hoy son centrales para ese desarrollo de la ciudad o para atender esos problemas que se plantean como urgentes en Montevideo? Bueno, hay aspectos por lo menos de dos planos. No sé cuánto rato tenemos para desarrollarlo, pero lo necesario. Hay cuestiones vinculadas a lo cotidiano, a los servicios, a las vivencias de todos los días, y ahí me consta de que en algunos aspectos, en algunos temas,
hay cierta demanda y cierta insatisfacción de la población con respecto a cómo se percibe algunos rubros, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la limpieza o lo que tiene que ver con el transporte colectivo. Y en eso me parece que hay que tener la oreja bien abierta para escuchar. No se puede caer en la soberbia de manejar indicadores, manejar elementos sin escuchar las percepciones, las opiniones y las propuestas de la gente. Me parece que ahí hay un punto muy importante, y todo lo que tiene que ver con los aspectos ambientales, la gestión de los residuos urbanos, los servicios cotidianos, es un área a atender especialmente, así como todo lo que tiene que ver con la movilidad, la circulación y en particular el transporte colectivo de pasajeros, dentro de lo cual creo que se abre también una oportunidad muy interesante de articulación con el gobierno nacional en lo que tiene que ver con líneas de transporte estructurales metropolitanas. Esto fue anunciado por Yamandu Orsi en el marco de la campaña electoral, en el acto que ustedes recordarán bien en la ciudad de Colonia, en el Real de San Carlos. Sí, fue una de las propuestas concretas que se manejaron en esa oportunidad. Y después también está la mirada estratégica. Creo que Montevideo necesita una mirada de largo plazo totalmente nueva. Ustedes recordarán que en el año 98, luego de un proceso de varios años previos, Montevideo aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial. En el momento en que el intendente era Mariano Arana, y realmente ese plan fue como un hito en la historia contemporánea de Montevideo. Pero estamos casi a 30 años de esa oportunidad. Y más allá de que en aquel momento fue un elemento absolutamente innovador, un elemento que vino a romper con lógicas inerciales que hasta ese momento estaban predominando, hoy la ciudad cambió. La gente cambió, hay dinámicas de movilidad, de población, dinámicas de funcionamiento de la ciudad que requieren una mirada nueva y también una mirada, yo diría, de por lo menos de 20 años para adelante, ¿no? De aquí al 2050, 20, 25 años. Entonces creo que mientras se van resolviendo algunos temas de corto y mediano plazo, al mismo tiempo debemos como plantear de inmediato, apenas empezada la gestión, una mirada sobre la ciudad que necesitamos, la ciudad que queremos para aquí y a la próxima generación, por así decirlo. Esa mirada nueva de la ciudad que usted propone incluiría también aspectos que puedan plantear, por ejemplo, desde la oposición. Se lo planteo porque llamémosle la grieta, para que es un término que todo el mundo conoce, que hay hoy por hoy entre la gestión en Montevideo del Frente Amplio y la oposición es cada vez más grande, digamos, ¿no? Sí, yo creo que eso, es un dato, pero es un dato relativo, ¿no? Esa grieta, que es una terminología que apareció no hace tanto tiempo en nuestro país, existe para ciertos grupos o para ciertos ambientes. En la población, en la gente, esa grieta no existe, y creo que sería de alto interés que esa mirada de largo plazo se pueda construir con los aportes de todos los sectores políticos, sociales, gremiales, empresariales, religiosos. Es decir, no creo que haya que poner límites a los aportes. Existen buenas ideas, buenos técnicos, buenos recursos humanos en todos los partidos políticos, y me parece que una linda tarea, un lindo desafío es una convocatoria amplia a la participación y que cada quien haga llegar sus ideas y sus aportes en esta mirada hacia un futuro, y eso puede generar las condiciones para amplios acuerdos
que no fueron posibles, lamentablemente, en los años recientes, pero que hay que insistir. Por eso digo, así como nuestro presidente electo es una persona de diálogo, de articulación, que va a buscar y que seguramente va a lograr acuerdos, como lo hizo cuando fue intendente de Canelones, en Montevideo tenemos que ir por ese mismo camino. Estamos conversando con el arquitecto Salvador Esqueloto, quien es el nombre que Vertiente Artiguista puso a disposición del Frente Amplio para discutir, para analizar y eventualmente integrar las candidaturas de la coalición de izquierdas hacia la elección de mayo próximo, elecciones departamentales y municipales. Esqueloto, quería hacerle una pregunta con respecto al relacionamiento con el gobierno nacional, que usted ha citado en más de una oportunidad. ¿Es lo mismo para la gestión de un eventual intendente que haya un gobierno del Frente Amplio o de la oposición o de la coalición republicana a nivel nacional? ¿Da lo mismo? No, no da lo mismo, y yo le voy a explicar por qué. No porque yo creo que hay una lectura muy simple que no es válida, que es, está bueno que los gobiernos departamentales y nacionales sean del mismo color político. Esa es una lectura que a mí no me convence. Lo que sí debo decir es que no es lo mismo un gobierno nacional del Frente Amplio que un gobierno nacional del sector que hoy se llama coalición republicana o como quiera llamarse, ¿no? de fuerzas conservadoras. Y el ejemplo lo dio el propio Tabaré Vázquez en su primer gobierno. No hubo, bueno, y por supuesto lo repitió Mujica y lo repitió Tabaré en su segundo gobierno. No hubo jamás discriminación del gobierno nacional frente amplista a las intendencias blancas o coloradas. Se les dio el mismo trato tanto en lo político como en lo económico, como en lo institucional, a las 19 intendencias. Y estoy seguro que Yamandú, que justamente es un político formado en 20 años de gestión departamental, que conoce como nadie lo que es una gestión departamental y la importancia de articular lo nacional y lo departamental, va a seguir en ese camino, en darle un tratamiento igualitario, justo, y una colaboración importante a los gobiernos departamentales, incluyendo a Montevideo, cosa que no ocurrió en el periodo 2020-2025, donde Montevideo fue objeto de una discriminación y Canelones también, ¿no? Usted hace eco de ese comentario que ha hecho el intendente Zunino con respecto a que hubo de parte del gobierno nacional un intento de ahogo financiero hacia Montevideo. Más que intento, fue un auténtico ahogo financiero. Le iba a contar, entre otras cosas, por qué se discontinuó un fondo de compensación que existía, que era el Fondo de Inversión Metropolitana, entre otros aspectos, ¿no? Entonces estamos hablando de una política que revirtió 15 años de trabajo colaborativo y de articulación entre las políticas nacionales y departamentales. Y para este periodo, que va a empezar dentro de muy poco, hay expectativas, yo tengo expectativas muy altas de cooperación con varios ministerios. Por supuesto con el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un rol muy importante en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las situaciones de más extrema vulneración de derechos y que se expresan, entre otras cosas, en la población que está en situación de calle. Con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, yo tengo el mejor vínculo y la mejor opinión de la ministra designada, la compañera Cecilia Cairo. Con el Ministerio de Transporte, en lo que tiene que ver con el transporte metropolitano, ahí está Lucía Echeverri, una técnica y una política de primer nivel con quien yo también trabajé codo a codo en el Ministerio de Vivienda, o con el Ministerio de Ambiente, donde está nuestro querido compañero Edgardo Ortuño, y también lo ambiental tiene mucho que hacer en las intervenciones y en las lógicas departamentales y municipales. Entonces creo que se abre una etapa muy linda para el Uruguay y para lograr hacer coincidir y potenciar las políticas nacionales y las políticas departamentales. Esqueloto, una última pregunta para cerrar la nota. Podríamos seguir hablando hasta el mediodía de cuestiones vinculadas a la Intendencia de Montevideo eventualmente. De hecho, me va a quedar en el tintero una pregunta sobre algunos comentarios que hizo Richard Reed tiempo atrás sobre la gestión en Montevideo y la respuesta que recibió
de parte del actual intendente, el señor Zunino. Pero quiero aprovechar el tiempo para esta última pregunta, que tiene que ver con el transporte, algo que usted mencionó allí al pasar en su última respuesta. El próximo presidente de la República y la próxima vicepresidenta de la República habrán tenido gestión también en las intendencias del sur del país, y la conexión entre Montevideo y Canelones en el área de transporte es fundamental. Hay varias propuestas arriba de la mesa a la hora de... Exacto. Bueno, era eso a lo que yo me refería. Claro, pero la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Claro, pero por ejemplo, en el programa del Frente Amplio, si bien es un programa que obviamente no tiene el nivel de detalle como para bajarlo a un plan de gestión, pero está claramente explicitado la importancia de los corredores metropolitanos. Y en este caso usted mencionaba el caso de la conexión Montevideo-Canelones. Sí. También en el evento, en el Real de San Carlos, se mencionó eso, y por supuesto eso está en la agenda. De hecho, la ministra designada, Lucía Echeverri, ha hablado de este tema, ha hablado de esto el intendente Metediera de Canelones, yo ayer lo escuchaba, ha hablado el candidato a la intendencia de Canelones por el frente, el compañero Francisco Leñani, y creo que es uno de los puntos centrales de esa articulación nacional departamental metropolitana, ¿no? El corredor, particularmente de la avenida Yanatacio y avenida Italia, que paradojalmente, si bien es el más conocido, no es el que lleva la mayor cantidad de pasajeros o de personas, sino también hay que incluir el corredor 8 de octubre, Camino Maldonado, Ruta 8, claro, por lo menos hasta Pando. Serían los dos corredores prioritarios junto con el de el eje norte-sur paralelo a la ruta 5, donde ya hay una oportunidad muy interesante a punto de partida, que está en pleno desarrollo la operación del tren del ferrocarril central, que puede considerar también la inclusión de trenes de pasajeros, ¿no? Entonces ahí habría una oportunidad multimodal. Yo le quería incluir estas dos preguntas. La primera es si usted, incluso como arquitecto, está de acuerdo con la iniciativa, por ejemplo, del tren tram, que comunicaría Plaza Independencia con El Pinar en Canelones, y la segunda, en un eventual caso de que usted fuera candidato, electo, intendente finalmente, en pos de lograr una mejor conexión en el área metropolitana, y hablamos también de San José, no solamente de Canelones, la intendencia debería perder cierto grado de autonomía en pos de una autoridad metropolitana, como la que plantea Simbe en su informe. ¿Usted está de acuerdo en ir en esa línea, en ir en ese camino de ceder soberanía o gestión, autonomía, para que haya una autoridad que enhebre mejor el transporte metropolitano? Yo creo que no es perder soberanía, es ganarla. Creo que una de las cosas que nos ha como bloqueado o nos ha detenido en la posibilidad de avanzar ciertas como prevenciones o temores de que si yo organizo una estructura que en alguna medida implica involucrar a otros en la toma de decisiones, estoy perdiendo soberanía, estoy perdiendo poder. Me parece que no hay que tenerle miedo a eso, me parece que es una oportunidad, al contrario, de ganar, sumar a otros gobiernos departamentales y sumar al gobierno nacional, ya sea a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o de otras agencias, en esta nueva institucionalidad, que tiene que ser una institucionalidad ágil, liviana, operativa, y es una ganancia, sobre todo para las personas, ¿no? Poder implementar este tipo de proyectos innovadores. Salvador Esqueloto, arquitecto, desde el sábado, nombre propuesto por parte de Vertiente Artiguista para que el Frente Amplio defina las candidaturas hacia la elección de mayo. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes y bueno, seguimos en contacto cuando ustedes lo dispongan.